Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras vidas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Los cielos y la tierra aclaman al Señor. Ha hecho maravillas, inmenso es su amor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Los cielos y la tierra aclaman al Señor. Ha hecho maravillas, inmenso es su amor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Unidos como hermanos, venimos a tu altar, que llene nuestras vidas de amor y de amistad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hoy celebramos este 27º domingo del tiempo ordinario. Vamos a darle gracias a Dios por los dones que hemos recibido en la semana que concluyó ayer, dándole gracias por los dones que recibiremos esta semana, pidiéndole al Señor que en medio de la celebración de este mes de octubre, consagrado a las misiones, podamos también nosotros vivir como misioneros en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo. Por eso vamos a pedirle al Señor que, examinando nuestro corazón, podamos experimentar su misericordia y su perdón. Confiados en que el Señor nos escucha, nos ama y nos perdona, cantamos.
el Señor, que es un Dios bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con alegría y esperanza cantamos todos nuestro himno de alabanza. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasan los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amado una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lugar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más puedo hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial.
Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ellas los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ellas. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor es el pueblo de Israel. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Sacaste, Señor, una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus cimientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es el pueblo de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es el pueblo de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es el pueblo de Israel. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es el pueblo de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo
lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en ella, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Esta es la obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. En este domingo del tiempo ordinario, del domingo 27, se empalma con el Evangelio, la parábola que leíamos el domingo pasado, y se empalma con la que vamos a leer el domingo que viene. El Monseñor Padrón, que presidió la Eucaristía el domingo pasado, les manda saludos, ya está en Venezuela, a Dios gracias, llegó bien, ya está en su diócesis. El domingo pasado, ¿cuál era la parábola del domingo pasado? ¿Quién se acuerda? Los dos hijos. Muy bien. El mayor que dice que no y va, y el segundo que tiene salida de caballo y pata de burro. Dice sí, pero después no. Entonces, esta es la parábola de los hijos. Hoy es la parábola de los viñadores. La semana que viene es la parábola del banquete final. 3 parábolas que cierran el ciclo del discurso de Jesús sobre la iglesia y que nos abre hacia el último discurso del Evangelio de Mateo, que es el final de los tiempos. En estos discursos, ¿cuál es el cambio de escenario? Es importante que tengamos claridad sobre en dónde estamos y dónde está Jesús en este momento. La semana antepasada, Jesús estaba en Cafarnaúm y estaba predicando en el pueblo de Cafarnaúm. La semana pasada y esta semana, ¿dónde está Jesús? ¿En qué ciudad está Jesús? Si escucharon el Evangelio del domingo pasado, ¿se acuerdan? Hay una oferta buenísima de sardinas para la memoria, excelente. Si no, guineo o plátano está muy bueno para la memoria. La semana pasada el Evangelio comenzaba diciendo que Jesús estaba en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, Jesús está en Jerusalén esta vez. ¿Qué es lo que hay en Jerusalén que no hay en Cafarnaúm? ¿Cuál es la institución por excelencia que hay en Jerusalén y que no está en Cafarnaúm? El templo. El templo está en Jerusalén. ¿Qué es lo que hay en Cafarnaúm? En Cafarnaúm no hay templo. ¿Qué es lo que hay? ¿Una qué?
Empieza por ese. Una sinagoga. Muy bien. Entonces, son dos cosas, dos escenarios distintos, dos audiencias distintas. También dos personas que escuchan de forma diversa. En la sinagoga, ¿quién rige la sinagoga? ¿Quién es el líder de la sinagoga? En los tiempos de Jesús, no en estos tiempos. Empieza por F. Los fariseos, y empieza por E. Los escribas. Los escribas y fariseos eran los líderes locales. ¿Cuáles son los líderes en Jerusalén? Los del templo, los sacerdotes. Diferente liderazgo. Hace 2 domingos Jesús estaba hablando sobre cómo interpretar la ley. 2 domingos, domingo pasado, este domingo y el próximo, no es sobre interpretación de la ley, es sobre principios. Y ustedes saben que hay una diferencia entre interpretar la ley y los principios de la ley. Cada uno de nosotros puede tener diversas interpretaciones de una ley. Ahora, los principios son comunes, son universales, y los principios jamás se negocian. Eso es lo que Jesús estaba diciéndole a los sacerdotes. Le está diciendo, mira, ustedes han sido elegidos como guías del pueblo y ustedes han hecho pacto con otras naciones. ¿Para qué? Para asegurar a ustedes el poder. Ustedes han traicionado al pueblo de Israel. Ustedes son como esa viña, primera lectura del profeta Isaías, como esa viña, el Señor plantó, que la hizo vigorosa, pero después que dio frutos amargos, es decir, frutos que no esperaban. Ustedes se pueden imaginar entonces cuando Jesús les dice eso a ellos, ¿cómo reaccionan ellos? ¿De buena manera o de mala manera? Mala manera, van a reaccionar de muy mal. ¿Por qué? Porque al final esa va a ser la causa de la muerte de Jesús. La denuncia que él hace al sistema. Porque los principios no se negocian jamás. Podemos interpretar la ley, pero hay principios que no se negocian. ¿Cuáles son esos principios en la actualidad? ¿Cuáles son esos principios que jamás se negocian? Son 2, muy sencillos, pero sobre esos 2 se basan todos los demás principios. El primero, el principio de la dignidad de la persona. Ese principio jamás se negocia. El otro principio de el bien común. Ese principio jamás se negocia. Tanto el uno, la dignidad de la persona, como el bien común van de la mano. Si yo trabajo por la dignidad de la persona, tengo que trabajar por el bien común. Si yo trabajo por el bien común, tengo que trabajar por la dignidad de la persona. Van de la mano, son inseparables. Es lo que decimos que son los pilares de los principios morales. Y ellos no son negociables. No se negocia la dignidad de la persona. No se negocia el bien común. Y esto tenemos que tenerlo claro porque precisamente es lo que Jesús en el evangelio del domingo pasado, este evangelio y el evangelio del domingo que viene, les dice a los sacerdotes: ustedes han negociado el bien común y por tanto han negociado la dignidad del pueblo, por lo cual ustedes serán sacados de la viña y la viña se les dará a otros. Y ustedes dirán, esos otros somos nosotros. Pero cuidado, porque el evangelio dice, finaliza, y se le dará
a un pueblo que produzca fruto. Y si no producimos nosotros fruto, ¿qué va a pasar? Que se les va a dar la viña a otros. Por tanto, ¿cuál es ese fruto? El fruto es que trabajemos por la dignidad de la persona y por el bien común. Y cuando digo dignidad de la persona y el bien común, ¿a qué me refiero? A todo aquello que tiene que ver y tiene que estar relacionado con respeto a la vida, respeto a la dignidad del cuerpo, respeto a que una persona que sea católica, no sea católica, sea blanca, sea negra, sea asiática, sea latina, no por lo que es, de dónde viene o por el color de la piel, esa persona es digna porque es criatura de Dios, ha sido creada a imagen de Dios. Todos nosotros aquí somos dignos, no solo por nuestro bautismo, sino porque somos imagen de Dios. Hemos sido creados a su imagen y por tanto ese principio más se negocia. El principio del bien común, todo lo que hacemos tiene que tener, si nosotros vamos a tomar una decisión, ¿cuál es el principio que debe orientar esa decisión? Mi decisión influye en los demás. Entonces, si mi decisión va a hacer daño a los demás, esa decisión es buena o mala. El principio del bien común no se negocia. Y a veces tenemos que tomar decisiones que van en contra nuestra para salvar el principio del bien común. En este país, sobre todo en este país y en el mundo occidental, se ha generado la cultura que mi principio, mi bienestar, vale más que el principio del bien común. Es lo que conocemos como el individualismo. Lo que yo opino es santa palabra. Y entonces tu palabra no vale nada. Estamos traicionando el principio del bien común. Porque un principio individual no puede estar por encima del principio del bien común. Y aun cuando las leyes en este país digan lo contrario, como es el caso de la decisión que se tomó en la Corte Suprema de Justicia de este país sobre el derecho de la mujer sobre su cuerpo y de abortar, ese principio individual va en contra del principio del bien común, que es el principio del bienestar de la criatura inocente que van a ser. Fíjense entonces que los principios no se negocian jamás. Y esto nos pone a nosotros, todos los que estamos aquí presentes, ante una disyuntiva. Porque por los frutos es que nosotros estamos acá. ¿Cuáles frutos estamos produciendo que favorezcan el principio de la dignidad de la persona, el principio del bien común? Sobre esos frutos es que seremos juzgados. Ojalá que el Señor nos encuentre que estamos produciendo buen fruto para que no nos traspase la viña, para que no nos quedemos afuera. Ojalá que los frutos que produzcamos sean frutos que dignifiquen a todos y hagan bien a todos. Felicitamos a nuestros hermanos guatemaltecos. Como ustedes ven aquí en la parroquia, prácticamente hay que tener pasaporte guatemalteco o visa guatemalteca, porque casi todos son guatemaltecos. Levanten la mano los guatemaltecos acá. Muy bien. Entonces, felicitaciones a todos ustedes en las fiestas patronales y le pedimos al Señor que bendiga a la nación y bendiga a todos aquellos que con ustedes guatemaltecos hacemos camino en esta iglesia local. Nos ponemos de pie.
A una voz profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos al Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que, siendo fieles al amor recibido por el dueño de la viña, seamos capaces de dar fruto requerido con la abundancia necesaria. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los gobernantes, para que vivan pendientes de las necesidades de sus pueblos y no de satisfacer sus orgullos, pretensiones. Oremos. Oremos, Señor, óyenos. Por los frutos de conversión entre los que formamos la viña del Señor, para que los que estén alejados regresen a la iglesia y aquellos que no escucharon la palabra de Dios hoy entiendan el amor que Cristo les tiene. Oremos. Por todos nosotros que trabajamos en el reino de Dios, para que seamos generosos en el esfuerzo y la palabra siga su extensión en este mundo. Oremos. En acción de gracias por los cumpleaños de Javier Quintanilla, Patricia Cornejo, Maynor Morales Ramírez, Jessica Morales, Paola Reyes, Macklin Guzmán, Ashley González, Adriana González, José Antonio Dávila, para que nuestro Señor les conceda y derrame abundantes bendiciones en su vida. Oremos. Por nuestros enfermos, Victoria Ramírez, William Herrera, Javier Aguilar Morales, Argelio Contreras, Osmen Godoy, Francisco Javier González, Lesbia Cristiana González, para que nuestro Señor les conceda la salud necesaria. Oremos. Por nuestros difuntos, Virgilia Canao, Cruz Canao, Pablo Ramírez, Julio Morales, Ismael Modestio, Evelyn Silvestre, Hilda Baquerano, Reverendo Padre Alfredo Monsalve, Vario Telles, Juana Barrera, Aurora Elazo, César Morales, Lucía Jurado, para que el Señor los haya recibido en su trono celestial. Oremos. Acepta, Señor, las oraciones y súplicas que te presentamos en nombre de Jesús, tu Hijo, que contigo vive por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento.
Oremos para que llevando al altar gozos y fatigas de cada día, este sea un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos has de ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento del servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y compartido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Shan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, a quienes encomendamos en nuestras oraciones, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo pueden darse un saludo fraterno de paz. Alex. Ten piedad.
Aquí está presente Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, yo soy el que se me casa. Una palabra tuya. María, si puedes venir un momento, por favor.
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos ahora sí, todos de pie. Como el Señor nos recuerda hoy que no podemos ceder en los principios, vamos a dar bendición con el principio de la vida. El Señor con ustedes. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Para que vayan en la procesión, Pueden ir en paz.